Hola a todos, mi nombre es Chris y estoy feliz de darle la bienvenida a mi canal. He estado operando durante varios años profesionalmente y por lo tanto tengo algo que compartir con ustedes y aquí planeo brindar información útil sobre el comercio y las ganancias en Internet, sin palabras innecesarias. Sugiero no perder el tiempo y probar una nueva estrategia popular con el canal Kettner y los indicadores de Marker, que son bastante fáciles de entender, sobre todo para los principiantes. Entonces, ponte cómodo y comencemos. Hoy vamos a hablar de la estrategia con la que he trabajado tantos años y espero que os guste. En este caso, como de costumbre, estoy trabajando con las 4 divisas con más alto rendimiento. Y también pasemos a nuestro panel de indicadores. Pongamos aquí las bandas de Bollinger y también creo que todo está bien configurado y funcionará bien. Vamos a dejar todo configurado con configuración predeterminada y luego intentaremos encontrar el de Marker, que es realmente conveniente para nosotros y que muestra las zonas de sobrecompra y sobreventa. Y ahora estamos trabajando aquí con el par de euro y la libra esterlina. Veo un gran potencial para la disminución y en este caso, mientras el de Marker está tocando el nivel de 30, vamos a pasar a nuestros, por ejemplo, $10 en mi balance. Y voy a poner aquí, por ejemplo, $8 en mi caja de inversión y vamos a probar la opción de comprar en este momento. Un comienzo muy ligero. Ustedes verán, esperábamos este momento en el que los precios tienden a estar dentro del corredor y las bandas de Bollinger y por eso tenemos esta cantidad de dinero y en poco tiempo. Te deseo lo mismo mientras estés intentando tu comercio en opciones bancarias. Y es tu primer paso, ni siquiera siguiente, te invito a que te ingreses en mi canal de Telegram. Ahora pasamos a nuestra segunda relación de divisas, la libra esterlina y el dólar americano están aquí, mostrándonos la gran situación de subida de los precios. Y ves que hubo una presentación muy interesante de movimiento de los precios aquí. Y ahora nos enfrentamos a la derecha, ahora gran posición y la gran inversión de las barras verdes que prevalecen aquí. Y seguramente seguiré adelante en la caja de inversión, supongamos con unos $15 y inversión y podremos la opción de comprar ahora mismo. Perfecto, realmente estoy feliz de que serie de inversiones y proporcionan aquí que nos muestra la gran situación de las tendencias alcistas. Y ahora acabamos de hacer nuestro movimiento correcto antes de que la barra roja aparezca. Y pasemos a nuestra tercera relación de divisas, el dólar neozelandés frente al dólar canadiense. Y ahora vamos a un gran potencial para seguir adelante y ver cómo estamos trabajando aquí. Vemos que tenemos que trabajar con esta última parte de gráfico y de acuerdo con el de Marker va a tocar el nivel de 30. Así que en este caso veo que es el momento adecuado para seguir adelante con la inversión. Y ahora mismo voy a mover aquí con, por ejemplo, $25 en nuestra inversión y vamos a probar la opción de venta en este momento. Pues sí, hay una gran situación aquí. Acabamos de aceptar el momento adecuado porque vemos que con todo lo que tenemos que hacer es solo unirnos al momento y unirlos a la vuelta de los precios aquí. Así que pasemos a nuestra cuarta relación de divisas, el franco suizo frente al yen japonés. Sí, vemos que esta es la tendencia definitivamente alcista de la parte del gráfico aquí que sale del corredor de las bandas de Bollinger. Así que ahora aquí ni siquiera trato de ver la última parte del gráfico. Entonces, en este caso, creo que es bastante tiempo para nosotros para seguir adelante con nuestra inversión. Y pongamos que vamos a irnos con unos $45 en nuestra caja y luego vamos a pulsar la opción de venta en este momento. Sí, usted ve cómo funciona muy bien en términos de las barras cuando el anterior acaba de saltar fuera del corredor de las bandas de Bollinger y luego el siguiente acaba de entrar en una casa. Y todo funciona rápidamente bien en esta zona, así que estoy muy contenta mientras trabajamos con esta compilación tradicional de las bandas de Bollinger y el de Marker. Vamos a pasar a nuestra primera relación de divisas, creo que es hora para nosotros de que obtengamos algo de ganancias.
Por el tanto, el euro frente a la libra esterlina aquí nos muestra una situación interesante con unas pequeñas barras verdes aquí. Nos está mostrando que el gráfico va un poco más alto. Creo que va a crecer y en este caso seguramente seguiré adelante con la inversión. Inversión, por ejemplo, con unos, creo que me iré con $80 en nuestra caja. Y como de costumbre, probemos la opción de compra ahora mismo. Pues sí, estoy muy contenta. En este caso, ven que sin ningún impulso agudo, acabamos de ganar también el momento adecuado. Y creo que tenemos la suerte de que aquí estamos trabajando en este gráfico, con esta compilación. Y creo que esta estrategia va muy bien, tanto como para los principiantes como para los profesionales. Pasemos a nuestra segunda relación de divisas. Creo que va siendo hora de ver a los que está ocurriendo aquí. Así que tan solo quiero revisar rápidamente todo el tiempo de historia aquí, ya que estamos teniendo un tiempo mientras se trabaja en el mercado bajista. Y al mismo tiempo veo que las bandas de Bollinger están atrechados un poco por los lados exteriores. Y esto, corredores, así que sigamos con nuestra siguiente inversión y creo que obviamente serán como unos $150 en nuestra inversión y como siempre pulsemos comprar ahora mismo. Sí, genial, trabajamos muy bien. Ustedes ven que las bajas de Bollinger nos acaban de mostrar el camino correcto para seguir adelante con el crecimiento de las barras. Y es por eso que llegamos en el momento justo. Pasemos a nuestra tercera relación de divisas, el dólar neozelandés y el dólar canadiense, que nos muestra aquí, diría yo, el mercado bajista. Y sigamos aquí con el siguiente movimiento. Sin duda, tenemos que seguir adelante con, por ejemplo, unos $250 en nuestra caja de inversión. Y creo que ya es hora de que empecemos, como siempre, con opción de venta. Sí, y aquí antes de que los precios vuelan a estar a la vuelta, a estar en casa del corredor de la banda de Bollinger, simplemente aprovechemos el momento adecuado. Y bueno, a estas alturas aquí estamos teniendo más de la mitad de los 1000. Y estoy muy contenta de que todo esté funcionando bien. Y pasemos a nuestra cuarta relación de divisas, el franco suizo frente al yen japonés. Nos muestra aquí la gran situación de las tendencias alcistas. Así que aquí estaré trabajando al mismo tiempo con la nueva formación en esta barra. Y mientras crece, pienso que trabajaré con $480 en nuestra caja de inversión y como de costumbre pulsemos venta ahora mismo. Pues sí, aquí en este caso vemos que funcionó muy bien y excelente, que tuvimos nuestra oportunidad de ver la parte anterior del gráfico y todo funcionó genial en términos de historia repetida de la parte anterior del gráfico. Creo que se ve muy bien. Y si tienes algunas dificultades más según el trabajo con estas estrategias, como siempre recuerda que te invito al canal de Telegram, donde siempre probaré mi primera relación de divisas y trabajaré aquí. Así que aquí vamos con los precios, van alrededor de la misma área y voy a tratar pues de trabajar con The Market, que nos está mostrando que es un poco inclinado hacia abajo. Así que aquí estaré esperando la siguiente inversión y me moveré aquí con, por ejemplo, $900 en nuestra caja de inversión y como de costumbre pulsaremos comprar en este momento. Excelente, gran oportunidad aquí, que según el The Market todo nos está mostrando que está en el gran señal para las tendencias alcistas. Por eso aprovechamos el momento y unirnos a las tendencias y es porque funcionó muy bien. Pasemos a nuestra segunda relación de divisas, la libra esterlina frente al dólar estadounidense. Y aquí vamos a ver de nuevo esta historia, esta parte de la historia concretamente nos muestra que el The Market va un poco más abajo hasta el nivel de 30 y creo que ya es hora de que sigamos adelante con la inversión y necesito más dinero, pues por eso definitivamente me iré con unos $1000 y pulsemos como de costumbre opción de venta ahora mismo. ¡Excelente! Esta es la gran estrategia que funciona desde siempre, les deseo lo mismo y mucho más. ¡Hasta la próxima! Pues bien, chicos y queridos nuevos espectadores, como ven, hemos logrado un resultado muy bueno gracias a esta nueva
estrategia universal para cualquier plataforma. Déjame recordarte, no olvides suscribirte a mi canal, estaré publicando más y más vídeos interesantes sobre el comercio y más estrategias del trabajo. Y también estaré agradecida si pulsas me gustas y dejas algún comentario, eso me ayudará mucho. Gracias por tu tiempo y atención, espero verte pronto. Adiós.